Nuevamente bienvenidos a New Hope en Español. Espero que hayan disfrutado las festividades de Navidad y Año Nuevo. Y hoy comenzamos la nueva serie, el reino al revés. El reino al revés, eso suena un poco torcido, pero ya vamos a ver que no, es al revés porque vamos a entender la diferencia entre lo espiritual y lo que el mundo nos ofrece. Entonces, cuando hablamos de reino, obviamente tiene que haber un rey. Y la palabra nos dice que ese rey es Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que vino para dar su vida por nosotros, Dios Hijo. Entonces, Él cuando estuvo en esta tierra, Él nos mostró cómo era ser un líder espiritual, muy diferente a un líder del mundo. Y ese es el propósito que Él vino para mostrarnos al Padre, para mostrarnos su palabra y mostrarnos la forma de cómo nosotros podemos vivir una vida de victoria, una vida de acuerdo al plan de Dios para nuestra vida. La sociedad mira muy de lejos a las personas que quieren reflejar el carácter de Cristo, porque es diferente a como el mundo nos las pinta. Yo he trabajado tantos años en la corporación y como dice en inglés, bueno, eso suena un poco más feo en español, el perro comiéndose al perro, uno parándose en el hombro del otro para subir. O sea, siempre es el yo, siempre es querer nosotros ser el enfoque de todo, hacernos ver mejor que todos los demás. Siempre hay competencia, siempre hay tensión, siempre nos gustan los títulos. Yo decía, a mí no me importa que me llamen conserje, simplemente que me paguen, estoy tranquilo. El título, eso trae muchos problemas con los títulos. A veces decían, yo soy el director ambiental y simplemente lo que hacía era que cortaba la grama en el patio. Pero el título se oye bonito, ¿verdad? Y esa es la cosa que a veces buscamos mucho esa posición y el Señor nos quiere mostrar que ese no es el deseo de Dios, es servirle y el motivo por qué le estamos sirviendo. La serie en una oración es que reflejamos a Jesús cuando servimos a otros. O sea, hoy vamos a hablar sobre la definición de la palabra grandeza. A través de los evangelios podemos ver que es común los discípulos preguntarle a Jesús, ¿y cómo es ser grande en el reino de Dios? O sea, ¿cómo puedo ser el favorito? ¿Cómo puedo yo ser una persona que pueda ser visto grande en los ojos de las demás humanidad? Y el Señor le hablaba en cuanto a eso, y ahí vamos pronto a entrar en esos detalles, pero como seres humanos somos así, y hasta la mamá de dos de los discípulos, esta es la introducción del pasaje de Mateo que vamos a ver en el capítulo 20, pero vemos ahí como introducción que la mamá de dos de los discípulos le pide a Jesús que los hijos puedan sentarse uno a la derecha, otro a la izquierda. Y quizás a nosotros eso nos suene gracioso, pero quizás hemos tenido hijos y dice, bueno, ¿y qué pasa que mi hijo no está jugando tanto como debiera jugar en el equipo? O sabe, pastor, usted sabe cómo canta esas personas en la alabanza y ha escuchado cómo mi hija canta, ¿verdad? ¿Qué usted cree si le da una oportunidad? O sea, obviamente tenemos que estar orgullosos de nuestros hijos, pero ¿cuál es el propósito de esos dones y talentos que Dios nos ha dado a nuestros hijos y a nosotros como personas? No es para ponernos en el trono, sino para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Solamente hay un rey y Dios no quiere que nosotros lo saquemos del trono a Él para nosotros pararnos y nos sentemos nosotros, que eso no va a suceder, pero es lo que inconscientemente tratamos de hacer y no es el deseo de Dios. Entonces algunos cristianos no entienden lo que es en realidad servir al Señor, lo que significa ser el reino de Dios. No es por la posición, no es por los títulos, no es por si estamos en la plataforma o estamos atrás. Somos todos un cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros somos únicamente posicionados donde estamos porque Dios nos hizo especiales como somos. No es porque
tenemos que hacer competencia. Imagínense si la mano quiere hacer competencia con el pie y cuando vamos a correr la mano quiere ser la que esté poniendo en el piso. ¿Cómo vamos a correr bien? Los pies ya se le dio ese talento, esos dones para correr y las manos le ayuda a balancear el cuerpo, los brazos. Y eso es lo que tenemos que entender como cuerpo de Cristo, que cada cual tenemos un rol importante y no menospreciar esos roles, esos dones, esos talentos. No podemos echar al lado lo que Dios nos ha dado para tratar de hacer algo porque quizás se ve mejor, tiene más visibilidad. Ese no es el carácter de Cristo, ese no es el deseo de Dios. Cada vez que el tema de ser grande era mencionado en los evangelios, que lo que Jesús hacía era que él primero le hablaba buscaba un niño y le hablaba sobre lo que era la humildad. También le redefinía lo que era ser grande en el reino de los cielos. Entonces Jesús define la grandeza invitándolos a todos a servir. Esa es la grandeza, cuando nosotros decidimos servirle a Dios y servirle a sus ovejitas. Servir requiere pensar de nosotros menos, no pensar menos de nosotros. El pastor Tim Keller dijo que una persona humilde, según el Evangelio, no es una persona que se pone por el piso a sí mismo, o no es una persona que es bien egocéntrica, sino es una persona que no piensa mucho de sí mismo. O sea, no es que menospreciemos lo que somos, no es que digamos, bueno, yo no soy una persona adecuada para servir o yo soy demasiado bueno para estar envuelto en ese ministerio. O sea, ambos extremos están mal, pero el problema es que estamos enfocándonos en nosotros mismos en vez de enfocarnos en el llamado que Dios nos dio. Y lo que el pastor Tim Keller nos está diciendo en esa cita es que debemos de olvidarnos de nosotros en ese sentido. Cuando nosotros nos enfocamos en las necesidades de otros, ya no tenemos el problema de que si me da miedo hacer esto, o me da vergüenza, o yo no tengo los talentos necesarios. Si Dios te llamó, Dios te va a dar lo que tú necesitas. Él no te va a pedir hacer más de lo que tú no tienes. Dios siempre, como dice en la Biblia, como con Moisés, ¿qué tienes en tus manos? Con David, ¿qué tenía David en sus manos? Aparentemente eran cosas que no directamente servían para el llamado, pero Dios las utilizó para impactar a miles de personas. Y Dios puede usar tus talentos y tus dones para impactar a las multitudes si simplemente decides servirle al Señor y servirle para glorificarle a Él y para servir a las personas. La Biblia dice que tratar a los demás como superiores, no ponernos a nosotros por encima de otros. Servir a otros no es una debilidad, sino es un camino a la grandeza. Mientras, como Juan el Bautista decía, para yo menguar, para que Cristo crezca. Ese es el deseo de Dios. Mientras menos de nosotros, hay más espacio para que Cristo sea glorificado a través de nosotros. Mientras más llenos estemos de nosotros, no va a haber espacio para que el Espíritu Santo pueda moverse en nosotros. ¿Verdad que sí? Así que no podemos hacer el cambio de egoísta a servidor sin la ayuda crítica de dos cosas. Como le mencioné, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza así regular como dicen, es la tercera persona de la Trinidad. La palabra dice que no contristéis el Espíritu Santo y que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son uno. No es un Dios con tres cabezas, es un Dios con tres personalidades. Y Dios se movió a través de Dios Hijo aquí en la carne, enviado por el Espíritu Santo. O sea, Dios obró completamente a través de Jesús para que su obra fuera hecha. Y por eso Dios nos envió al Espíritu Santo, para que todo aquel que acepta a Cristo como su Señor y Salvador, puede recibir sabiduría, puede ser movido, puede recibir palabra. Y el Espíritu Santo nos va a llevar a lugares donde nunca hemos estado antes. Jesús no quiere que lo hagamos con fuerza ni con poder, sino con su Santo Espíritu.
Entonces eso nos quita ese peso de nosotros, de decir, pero yo no sé, yo no puedo. Siempre nosotros nos limitamos o pensamos en Dios, en un Dios muy limitado. Ese no es el deseo de Dios. Dios es un Dios sobrenatural y podemos hacer cosas sobrenaturales si dejamos que Él obre a través de nosotros. Nunca nos limitemos, nunca pensemos menos de nosotros. La identidad es bien importante y crítica en nosotros para poder hacer la obra de Dios, para poder servir en espíritu y verdad, porque si lo hacemos en nuestras fuerzas, si lo hacemos en nuestras preconcepciones, no podemos. Tiene que ser en la palabra de Dios. Ese es el segundo punto, a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. No es en la palabra que nos da el mundo, porque el mundo supuestamente está bien, está al revés de acuerdo a la palabra de Dios. El amor por la palabra de Dios te va a mover, porque mientras más te empapes de la palabra, más el Espíritu Santo te va a revelar, te va a redarguir, te va a mostrar qué pasos a tomar, con quién platicar, qué decir y qué no decir, cuándo moverte y cuándo no moverte. Eso está en las Escrituras, si vemos el libro de Hechos, cuando el Espíritu Santo le dijo a Pablo, para allá no te vayas, no vayas para allá o todavía no, o ve a tal sitio, di esta cosa, sácale tal demonio. O sea, todo era controlado porque el Espíritu Santo se movía y le mostraba a los discípulos qué hacer y qué no hacer. Pero muchas veces nos damos de cabeza a la pared porque queremos hacerlo a través de nuestras propias fuerzas, de nuestra autosuficiencia, de nuestro conocimiento limitado. Y ese no es el deseo de Dios. Veamos lo que dice Jesús en Mateo 20. Mateo siendo el primero de los evangelios del Nuevo Testamento. Y aquí lo que sigue, la respuesta de Jesús a la mamá que quería poner a los discípulos en el trono. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así. El hambre por el poder sigue siendo un gran problema para el ser humano, pero entre vosotros no será así, dijo Jesús. Imagínense, los que tenemos hijos, quizás algunos han querido, si ya están adolescentes o más grandes, han querido hacer o imitar lo que sus compañeros hacen. Quizás alguien le dices a tu hijo, es tiempo que te vayas a acostar. Y te dice, no, pero que si los padres de Juanito lo dejan acostarse tarde para estar jugando. Dice, sí, pero tú no eres Juanito, ni yo soy los padres de Juanito, así que acaba de estar a dormir. Pero es lo que sucede a veces, que nosotros queremos dictar nuestro caminar con Dios de acuerdo a lo que vemos, tristemente, lo que vemos en el mundo. Y la palabra dice que el mundo, lo que es bueno dice que es malo y lo que es malo dice que es bueno. Ese no es el deseo de Dios. ¿Cómo vamos a reflejar el carácter de Cristo si no nos agarramos de su palabra, si no buscamos del plan de Él para nosotros? Jesús dijo, yo no soy líder como estos. Es lo que acaba de decir en ese pasaje. En mi casa no se hace así, así que vosotros no seréis así. El próximo versículo dice, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. No es que Jesús esté en contra del liderazgo. Es necesario el liderazgo, un liderazgo que esté enfocado y empapado de la palabra de Dios, un líder que está guiado por el Espíritu Santo. Esos líderes van a ser dinamita, no solamente en el ministerio, sino donde quiera que estén, porque van a traer gente. Obviamente van a traer gente a Cristo y van a traer gente para estar en contra de las cosas de Cristo. A Jesucristo lo crucificaron. Si a nosotros nos hablan mal o nos escupen o se burlan, es nada comparado con lo que Cristo ya hizo por nosotros. Siempre tenemos que estar firmes, ni mirar a la izquierda ni a la derecha, porque Dios tiene un plan hermoso para nosotros y depende de nosotros que nos mantengamos en esos caminos para glorificar su nombre. Versículo 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida al rescate por muchos. Somos embajadores en el nombre de Cristo, dice 2 Corintios. ¿Qué es un embajador?
Un embajador es una persona que representa a un reino. Y nosotros somos embajadores, estamos representando el reino de Dios. Y por lo tanto tenemos que actuar y tenemos que hablar de acuerdo al reino de Dios. Si nosotros actuamos y hablamos igual que el resto del mundo, ¿cómo vamos a ser sal y luz como el Señor nos pide que seamos? ¿Cómo vamos a estar escondiendo la luz debajo de la mesa, como dice la palabra? Ellos nunca van a conocer quién es Cristo si nosotros nos camuflajeamos con la ropa del mundo. Pero cuando somos embajadores, así como el carro de cada embajador, ve, quizás tiene la banderita o tiene la placa en el carro allí que dice de la embajada de tal país, de tal reino, que las personas cuando nos vean entrar a un lugar, cuando nos oigan platicar, que dicen, wow, este es un embajador de Cristo. Quizás ellos no lo entiendan de esa forma, pero van a escucharte. Aunque creas que no te están escuchando, te van a escuchar, porque van a escuchar algo diferente, algo con poder, algo con autoridad. Como decían, este Jesús, este es el mismo hijo del carpintero. No podían entender con qué autoridad hablaba Jesús a las personas que lo escuchaban. Así que el orgullo no tiene lugar en el reino de Dios. No tiene lugar porque Dios dice la palabra que Él aborrece el orgulloso, pero Él se encarga del humilde. Así que el antídoto para todo orgullo es el servicio. Cuando servimos dejamos al lado nuestras prioridades, dejamos al lado nuestro yo y nos estamos enfocando en las personas que sí necesitan de una persona como nosotros. Somos únicamente posicionados. Jesús nos dice en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es que el orgullo y la búsqueda de reconocimiento cansa porque estamos tratando de ponernos en un pedestal, estamos tratando de hacer competencia y va a traer tensión, va a traer división con las personas porque ellos también están en ese tipo de competencia. Y si nosotros dejamos eso a un lado, pues necesitamos dos personas para estar en tensión y discordia. Y si la otra persona quiere hacerlo, está bien, pero nosotros no somos así, dijo Jesús. Nosotros no seremos así. El orgullo impide nuestro crecimiento y el poder ser usado por Jesús. Jesús llamó, y no está en la pantalla, Mateo 4 dice, vengan, síganme, eso es cuando llamó a los primeros discípulos, síganme y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Wow, ¿cuántos de nosotros cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador dijimos, wow, desde hoy sí, Él es mi Señor? Wow, ¿dónde puedo servir? ¿Cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo? O sea, no encontramos qué hacer porque tenemos ese deseo de glorificar al Señor con nuestras vidas. Ese primer amor que lo recibimos, que nunca debemos dejarlo ir. Tenemos que siempre agarrarnos de Él. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos por lo que Cristo hizo por nosotros. No estamos demandando que si no tengo esto, que si no puedo servir ahí porque no tengo el aire acondicionado o porque no me dieron, no sé, el parqueo con el letrero para no tener que caminar mucho, etcétera. Esa actitud consumidora no cabe en el reino de Dios. Cristo vino para servir. El problema que tenemos es que nos gusta la seguridad humana, pero cuando nos movemos a la seguridad eterna, trae inseguridad, porque estamos tratando de tener esa seguridad en nuestras propias manos, y Dios no puede hacerlo si no tenemos fe en Él, si no dependemos en Él. ¿Qué clase de milagros van a suceder si solamente nosotros lo podemos hacer en nuestras fuerzas? Un servicio genuino solamente va a traer ese contentamiento tras bastidores, y todos debemos ser reconocidos, todos nos gusta ser reconocidos, pero estamos contentos por lo que hacemos, aunque estemos tras bastidores, aunque nadie diga, wow, tremendo trabajo que hiciste. ¿Por qué? Porque lo hacemos para el Señor y no para nosotros. Eso es algo claro que creo que lo he mencionado antes, pero todo lo que hacemos aquí no lo están haciendo ni para New Hope, no lo están haciendo ni para mí, ni para nadie.
ningún ser humano, lo estamos haciendo para el Señor. Y cuando hay una miscommunication, cuando haya algo que no, malentendimiento, cuando haya alguna tensión, usted no va a tirar la toalla porque usted sabe que lo está haciendo para el Señor. Si usted, obviamente la palabra dice, si alguien pega contra ti, habla con esa persona, pero no si hay un roce con algo, porque todos somos seres humanos, decir, bueno, ya no voy a hacer nada porque, pues para que vean que le voy a hacer falta. Esa no es la actitud de un hijo de Dios. Esa es una actitud orgullosa, una actitud de una persona que se cree ser importante. Y Dios busca una persona humilde para que le sirva en espíritu y verdad. Así que si usted se enoja o algo le molesta, piense, medite primero antes de hablar o antes de tomar acción. ¿Por qué me siento así? Obviamente no fue justo, pero esto será suficiente para yo dejar de servirle a Dios. Y mientras que entendamos el contexto de por qué lo hacemos, vamos a llegar mucho más allá de donde nos imaginamos. Jesús nos muestra, por ejemplo, de servir cuando le lava los pies a los discípulos. Y esta estatua yo la tengo de años. En nuestro ministerio anterior, en la iglesia antes que apoyamos por años, yo era el director de la escuela de líderes y yo daba la última clase ya listos para enviarlos a ser líderes. Y el primer día de clase yo traía esta estatua y la ponía al frente. Pues ellos ya venían con la mentalidad, somos mejores que otros, ya estamos listos, ya somos más maduros, wow, ahora que sí, la posición, etcétera. Yo no digo que todos pensaban así, pero en la carne pues siempre decimos, wow, pues ya estoy en este nivel, ya estoy. Y lo primero que yo le mencionaba es este pasaje de Juan 13. Dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo soy el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Cuando vemos a alguien sirviendo, le preguntamos si necesita ayuda. Si vemos que hay un papel en el piso o algo necesita arreglarse, usted da la vista a otro lado y dice, eso no me toca a mí, usted lo va y lo arregla o lo ayuda, lo recoge. O sea, tener esa actitud de siervo del Señor. Jesús hizo sus milagros y sus proezas cuando Él paró, cuando iba de camino a algún sitio, Él se paró y miró, tornó a la necesidad. Eso es lo que Él nos enseña. Y al final, en vez de decir, ya voy a ascender al Padre, voy a estar en el trono, Él le dijo, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Porque Él conocía a sus discípulos. Ya ellos querían estar en el trono, ya querían sus 12 tronos allí a la vuelta del Padre. Pero Jesús le quería mostrar de que es a través del servicio, a través del amor al prójimo, a través del perdón, que nosotros podemos ser grandes en el reino de los cielos. Así que Jesús nos está diciendo que somos bendecidos si servimos. Bienaventurados quiere decir bendecidos. Usted quiere ser bendecido, usted sirva. Usted sirva en la casa de Dios, usted sirva a las personas. No deje el carrito de compras tirado detrás de un carro ahí en el parqueo. Vaya y póngalo, si es necesario, adentro del supermercado. Esa historia la escuché de años tras años. Nunca se me olvida mencionarla. Creo que el viernes estábamos platicando de eso. Pues es esa mentalidad que tenemos que dejar el consumerismo a un lado y enfocarnos en lo que es vivir en el reino de Dios. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor, lo que nos dice la palabra en Mateo 25. Entra al gozo de tu Señor. Cuando nosotros somos fieles en lo poco, no importa dónde estemos, todo lo que estamos haciendo nos ayudará para nuestro ministerio. Nosotros mirando hacia atrás desde el 94, cuando comenzamos a servir, lo que hacíamos,
En ese momento ni pensábamos, pero poner cables o recoger aquí las ofrendas, o sea, todas esas cosas, no pensábamos que eso era muy bajo. Con gozo lo hacíamos. Y por la necesidad tuvimos que hacer muchas cosas. Y ahora mirando hacia atrás, nos regocijamos que Dios nos dio la oportunidad de mirar todas estas áreas, porque eran áreas que el Señor nos iba moldeando, nos iba equipando. Y si había que limpiar inodoros, limpiamos inodoros. Todo hacerlo con contentamiento, hacerlo con deseo, porque Dios se va a glorificar. David fue escogido no porque estaba a la derecha del rey Saúl, fue escogido porque era fiel, porque era un adorador, porque él hacía lo que el Padre le mandaba hacer sin quejas. Y Dios vio, no en su físico, sino en su corazón. Como dice, ustedes miran por su físico, pero yo busco el corazón. Y David adoraba de acuerdo al corazón de Dios. Así que el reino al revés dice que para salvar la vida tenemos que perderla. Para vivir una vida abundante tenemos que darla todo al llamado. Lo poseemos cuando lo dejamos ir. El que quiera ser primero debe ser último. Si quieres ser grande, tienes que dar tu vida al servicio de Cristo y sus ovejas. Ese es el deseo de Dios, es el corazón de Dios. Jesús nos invita a ser humildes, a llevar la cruz y a llevar el mensaje al mundo. Sí, quiero compartirles los próximos pasos. Y mediten en lo que el Señor le ha estado platicando en esta tarde. Hago un compromiso con Cristo por el precio que pagó por mí en la cruz. Si todavía no has hecho ese compromiso, hazlo. Echemos al lado la religiosidad, nuestros trasfondos teológicos, nuestro conocimiento. Y el Señor quiere que vengamos delante de Él como niños y digamos, Señor, aquí te lo entrego todo. Quiero servirte, Señor. Meditaré esta semana en donde mi orgullo está evitando mi crecimiento y el de vivir una vida libre de comparación, de resentimiento y falta de perdón. Quiero ser libre en el nombre de Jesús. Meditemos en esto. Hay áreas que no podemos crecer porque quizás hay orgullo en esa área que tenemos que soltar, tenemos que entregarla al Señor. Es importante que lo hagamos. Tenemos que perdonar, tenemos que echar al lado el resentimiento. Es la única forma de servir al Señor de corazón, porque cuando vemos las personas, nosotros les servimos con gozo, con el amor de Cristo. Hasta las personas que nos han errado, hasta las personas que nos han calumniado, hasta las personas que tienen celo de ti o que no te quieren ahí. Ámales, no importa, ámales. Tercero, quiero vivir como Jesús, sirviendo al prójimo dentro y fuera de la iglesia. Quiero comenzar sirviendo en New Hope en español. Yo estoy agradecido a Dios por ustedes. Muchos de ustedes, casi la mitad de ustedes están sirviendo. Yo les invito a los demás que sigan, busquen la oportunidad, porque Dios quiere desarrollarles. Y lo que usted practique aquí, domingo tras domingo y dentro del ministerio, el Señor lo va a utilizar allá afuera también. Porque este es un lugar de entrenamiento para vivirlo allá afuera, en donde quiera que estemos. Vamos a orar. Vamos a comenzar con lo que está en pantalla. Amado Dios, gracias por mostrarme cómo vivir una vida que te agrada a ti y no al mundo. Ya no quiero medir mi éxito de acuerdo a cómo el mundo lo define, sino de acuerdo a tu palabra. Perdóname por querer encajar en un sistema que solo trae competencia, orgullo, celo y desánimo. Estoy en este mundo, pero no soy parte de este mundo. Mi identidad la encuentro en mi Salvador y Redentor, en el nombre de Jesús.